Bienvenidos a otro video, parceros. Hoy vamos a hablar sobre los errores más comunes que haces durante tu etapa de volumen. ¿Por qué razón voy a hablar sobre esto? Resulta que yo en este momento estoy haciendo una etapa de volumen, obviamente la estoy haciendo muy bien, muy controlada, pero pensando en cada etapa de volumen que yo había hecho, me di cuenta de todos los errores tan grandes que yo había cometido. Ya sabemos que para hacer, por ejemplo, una etapa de volumen o una etapa de definición, primero tienes que calcular calorías de mantenimiento y después, si quieres hacer una etapa de definición, le restas más o menos un 10 a un 15%. Si quieres hacer una etapa de volumen, le sumas un 10 a un 15%. Eso para hacer una definición o un volumen limpio. Listo. Ahora, lo que yo hacía, que era, resulta que cuando yo terminaba con mi definición, lo que yo hacía, y yo terminaba más o menos en unas 1900 calorías, yo qué hacía, yo pasaba directamente, yo no tenía en cuenta el volumen, sino que pasaba a gordumen. Entonces lo correcto hubiera sido que yo comenzara a aumentar 10%. Por ejemplo, si estaba comiendo en ese momento 1900 calorías, lo correcto hubiera sido que pasara a 2100, y así me iba yendo poco a poco para hacer un volumen limpio. Pero yo qué hacía, yo calculaba mis calorías de mantenimiento, que son más o menos unas 2700, y le sumaba de una vez el 10%. Entonces imagínate, eso me da 3000 calorías. Entonces yo pasaba de 1900 a 3000 calorías, 3100 de una vez. Entonces estaba haciendo eso muy mal. Resulta que cada vez que yo hacía eso, obviamente aumentaba prácticamente al día 1100 calorías. Sí, tenía mucha fuerza, demasiado rápido, subía muy rápido de peso, la energía se me iba arriba, me sentía muy bien. Obviamente estás comiendo 1100 calorías de más, pero ¿qué pasa? Ese peso no era músculo, ese peso era una pequeña porción de músculo y era muchísima grasa, mucha agua, muchos gases. Ahora, ya está comprobado que solamente con el 10% de un surplus calórico es suficiente para construir músculo. Por lo tanto, imagínate, yo me estaba comiendo casi el 50% más o el 60% más. Imagínate eso, me estaba equivocando completamente. Yo me olvidaba por completo de la palabra volumen y me iba completamente a la palabra gordumen. Otra de las cosas también súper importantes es que cada vez cuando tú empiezas a hacer ese volumen, cuando empiezas a aumentar las calorías, ¿qué pasa? Te vas a sentir mucho más fuerte. Entonces, en este caso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hacemos? ¿O qué me pasó a mí también? Que fue otra cosa que tomé nota de una vez. Claro, yo me sentía muy bien, comencé a subirle peso a absolutamente todo, pero recordemos por favor que muchas veces los músculos se fortalecen mucho más rápido que las articulaciones. Va a llegar un momento que si le sigues subiendo muchísimo peso, te vas a lesionar sí o sí, o los hombros, o los codos, o las muñecas, las rodillas, algo va a pasar. Entonces, por ejemplo, antier creo que fue, estaba entrenando pierna y me sentía muy bien, y yo sé que yo puedo levantar cierto peso sin el cinturón en la sentadilla. Yo sé cuánto peso puedo levantar, que es un peso súper exigente para mí. Resulta que estaba muy contento, estaba muy feliz, me sentía muy bien y comencé a subirle más, y el cinturón se me había quedado. ¿Qué pasó? Comencé a hacer la sentadilla jaca, que es uno de los mejores ejercicios, pero como tenía tanto peso, sentí como un tironcito en la espalda baja. Claro, llevo 2 días prácticamente sin poder caminar del todo derecho. Tuve un lumbago. Por esa razón tienes que cuidarte, mucho cuidado con los pesos. Yo sé que vas a comenzar a sentir mucha más energía, pero hey, ve subiendo poco a poco. Esto también depende mucho de la alimentación. De nuevo, nos vamos a olvidarnos de la palabra volumen y seguimos con la palabra gordumen. Claro, cuando yo comenzaba a hacer volumen, ya comenzaba, simplemente por el hecho de decir volumen, comenzaba a comer más dulces, a comer hamburguesa, a comer pizza, porque supuestamente tenía que subir. Eso es un error también muy grande. Mira que lo que yo te estoy diciendo es que simplemente tienes que subir un 10% y a veces son 200 calorías. Puede ser un poquito más de arroz, un poquito más de pollo, de ensalada. No es un gran cambio, ¿sí ves? Entonces no te tienes que enloquecer con tanta comida chatarra, mucho menos si son dulces, si son ultraprocesados, si son gaseosas. Ese tipo de cosas no lo deberías hacer. Otra de las cosas precisamente que va muy ligado a todo esto es que, ¿qué pasa? Yo comenzaba a subirle más peso, ¿cierto? Pero hacerlo más rápido, o sea, dañaba la técnica un poquito. Lo hacía mucho mejor cuando estaba en etapa de definición, me cuidaba muchísimo más. Ya en volumen descuidaba mucho la técnica y como ya pensaba solamente el peso, entonces claro, hacía más rápido para terminar los ejercicios más rápidos y poder subirle más. Esto es otra cosa, que cuando tú haces un volumen, obviamente no vas a seguir viéndote de la misma forma que cuando estabas en definición. Eso es obvio, te vas a tapar sin ninguna duda. Los abdominales no van a ser los mismos, tu cara empieza a cambiar un poquito, ya no se va a ver tan bonito el cuerpo sin camiseta. Esto es completamente normal. Cuando haces una etapa de volumen tenemos que entender que el cuerpo va a tener ciertos cambios, pero esta etapa de volumen es muy necesaria para cuando después de cierto tiempo, de unos 3 meses, 4 meses que estemos haciendo volumen, vamos a comenzar a hacer una etapa de definición muy lenta. El cuerpo se va a ver mucho mejor, pero hay que aceptar que en este momento de volumen el cuerpo no se va a ver tan bien como nosotros queremos que se vea. Muchas gracias, muchachos, por ver este
video, espero que les haya servido estos consejos, que son cosas que no deberías hacer en una etapa de volumen, y espero que la apliquen para su próxima etapa de volumen. Que no se les olvide algo muy importante: con el 10% de surplus calórico tienen. Nos vemos en la próxima.